Mi nuera me echó de la casa por negarme a servirle como una empleada. «Eres pobre. Tu papel es servir a los que tenemos dinero», me dijo. La decisión que tomé después dejó a todos aterrorizados. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Guadalupe Morales. Tengo 65 años. Y nunca pensé que mi propia nuera me echaría de la casa donde viví por más de 30 años. Pero ese martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno para toda la familia, como había hecho durante los últimos 5 años desde que Miguel se casó con Vanessa, todo cambió para siempre. Era apenas las 7 de la mañana cuando escuché los tacones de Vanessa bajando las escaleras. Su rostro ya mostraba esa expresión de superioridad que había aprendido a reconocer, pero esa mañana había algo diferente en sus ojos, algo más frío, más calculador. «Guadalupe», me dijo sin siquiera buenos días, «necesitamos hablar». Yo seguí revolviendo los huevos en la sartén, tratando de mantener la calma. Vanessa tenía apenas 28 años, pero desde el primer día que pisó esta casa se las había arreglado para hacerme sentir como una intrusa en mi propio hogar. «Claro, mija, dime», le respondí, aunque por dentro ya sabía que no iba a hacer nada bueno. Se sentó en la mesa de la cocina, cruzó las piernas y me miró como si fuera una empleada que había cometido un error grave. «He estado pensando en la situación de esta casa, y Miguel y yo hemos decidido que necesitamos más espacio, privacidad». El corazón se me aceleró. Sabía exactamente a dónde iba la conversación, pero una parte de mí todavía esperaba estar equivocada. «¿Privacidad?», pregunté, volteando a verla. «Sí», respondió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Creemos que sería mejor si buscaras otro lugar donde vivir». Las palabras me pegaron como una bofetada. Dejé la espátula sobre la estufa y me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Vanessa, esta es mi casa. La compré con mi esposo hace más de 30 años. Aquí crié a Miguel, aquí». «Ah, pero ahora Miguel es mi esposo», me interrumpió, levantándose de la silla. «Y como su esposa, creo que tengo derecho a decidir quién vive en nuestro hogar». Nuestro hogar. Las palabras me dolieron más de lo que pude haber imaginado. «Además», continuó, caminando hacia mí con esa actitud altanera, «no es como si contribuyeras mucho aquí. Miguel paga todas las cuentas, yo manejo la casa. ¿Qué haces tú exactamente además de estorbar?» Sentí que me temblaban las manos. «Yo cocino, limpio, cuido de ustedes». «Exacto», me interrumpió nuevamente. «Haces el trabajo de una empleada. Pero nosotros no necesitamos empleada, Guadalupe. Necesitamos privacidad». Fue entonces cuando Miguel bajó las escaleras, ajustándose la corbata para ir al trabajo. Mi hijo, de 35 años, el mismo que había cargado en brazos cuando era bebé, el que había cuidado cuando estaba enfermo, el que había trabajado doble turno para que pudiera estudiar la universidad. «Buenos días», dijo Miguel, besando a Vanessa en la mejilla. A mí apenas me dirigió una mirada. «Miguel», le dije, tratando de mantener la voz firme, «Vanessa me está diciendo que tengo que irme de la casa». Esperé que mi hijo me defendiera, que le dijera a su esposa que esta era también mi casa, que yo tenía derecho a estar aquí. Pero Miguel solo suspiró, como si la conversación lo molestara. «Mamá, ya hablamos de esto», dijo sin mirarme a los ojos. «Vanessa y yo necesitamos nuestro espacio. Eres una mujer independiente, puedes encontrar un lugar propio». «¿Ya hablamos de esto?». Las palabras salieron de mi boca más altas de lo que pretendía. «¿Cuándo hablamos de esto, Miguel? ¿Cuándo decidiste echarme de mi propia casa?». Vanessa se acercó a Miguel y le puso la mano en el brazo, en un gesto claramente posesivo. «Guadalupe, no te hagas la víctima. Sabías que esto iba a pasar algún día». «No», le dije, sintiendo que la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. «No sabía que mi hijo me iba a traicionar así». «¿Traicionar?». Vanessa soltó una risa que me heló la sangre. «¿Sabes qué es traición, Guadalupe? Es que una mujer de tu edad no tenga la dignidad de irse por su cuenta. Es que te aferres a una casa que ya no te pertenece». Miguel permaneció en silencio, tomando su café como si la conversación no fuera con él.
Esta casa sí me pertenece, insistí. Está a mi nombre. Pagué la hipoteca durante años. Pero ahora Miguel paga todo, replicó Vanessa. Los servicios, la comida, el mantenimiento. ¿Con qué derecho te quedas aquí solo porque tu nombre está en unos papeles viejos? La forma en que lo dijo, con tanto desprecio, como si mis años de sacrificio no valieran nada, fue lo que finalmente me quebró. ¿Con qué derecho?, repetí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Con el derecho de ser su madre, de haber sacrificado mi vida entera por él. Vanessa se rió otra vez. «Ay, Guadalupe, eso es lo que hacen todas las madres. No te hace especial». Fue entonces cuando dijo las palabras que jamás voy a olvidar, las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. ¿Sabes cuál es tu problema, Guadalupe? Que eres pobre. Siempre has sido pobre, y los pobres no entienden su lugar en el mundo. Se acercó más a mí, su voz volviéndose un susurro venenoso. Tu papel aquí es servir a quien tiene dinero, servir a Miguel, servirme a mí, pero como no quieres hacerlo con la actitud correcta, es mejor que te vayas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Miguel, esperando, rogando con los ojos que dijera algo, que la defendiera, que recordara quién era yo para él. Pero mi hijo solo desvió la mirada hacia su teléfono. «Miguel», susurré, «¿de verdad vas a permitir que me hable así?» Por un momento pareció dudar. Vi algo en sus ojos, quizás un destello del niño que una vez fue. Pero Vanessa le apretó el brazo y la mirada se desvaneció. «Mamá, será mejor para todos. Podrás tener tu propia vida, tus propias cosas». No pude escuchar más. El corazón se me estaba rompiendo en pedazos y sentía que si me quedaba un segundo más en esa cocina, me iba a derrumbar completamente frente a ellos. «Está bien», dije, quitándome el delantal que había usado durante tantos años. «Me voy». Vanessa sonrió, satisfecha. «Excelente. Te damos hasta el fin de semana para recoger tus cosas». Subí las escaleras hacia mi cuarto, cada paso más pesado que el anterior. 30 años de recuerdos en esas paredes, 30 años de mi vida que ahora me estaban arrebatando. Desde la ventana de mi habitación podía ver el jardín donde Miguel había jugado de niño, donde habíamos plantado el naranjo para celebrar su graduación. Mientras empacaba mis cosas en 2 maletas viejas, no podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento me convertí en una extraña en mi propia casa? Pero había algo más que tristeza creciendo dentro de mí, una rabia fría, silenciosa, que me estaba dando fuerzas para no quebrarme completamente. Vanessa había cometido un error. Había subestimado a la mujer equivocada. El departamento que encontré era pequeño, apenas 2 cuartos en un edificio viejo del centro de la ciudad. Nada que ver con la casa espaciosa donde había vivido durante tantos años, pero era lo que mi pensión me permitía. El casero, don Armando, un señor mayor que me recordaba a mi difunto esposo, me ayudó a cargar las maletas hasta el 2.º piso. ¿Está segura que no necesita más muebles, señora Guadalupe?, me preguntó mientras yo miraba el espacio vacío. Solo tenía una cama, una mesa pequeña y 2 sillas que don Armando había dejado ahí. «No, así está bien», le mentí. La verdad era que no tenía dinero para más muebles, y tampoco quería admitir que mi propia familia me había echado de casa sin permitirme llevar casi nada. Cuando don Armando se fue, me senté en una de las sillas y por primera vez en días me permití llorar de verdad. Lloré por mi casa, por mi jardín, por las fotografías que Vanessa no me dejó llevar, porque pertenecían a la historia familiar de Miguel, pero sobre todo lloré por mi hijo. Los primeros días fueron los más duros. Me despertaba a las 6 de la mañana por costumbre, lista para preparar el desayuno para Miguel, solo para recordar que ya no estaba ahí, que ya no me necesitaba, que había elegido a una mujer que me veía como una empleada molesta. Mi vecina de al lado, doña Carmen, una mujer de unos 70 años con una sonrisa amable y ojos astutos, tocó mi puerta el 3.er día. Traía un plato de tamales y una mirada preocupada. «Disculpe la molestia, vecina, pero he notado que está sola y pensé que tal vez le gustaría un poco de compañía», me dijo. Carmen tenía esa sabiduría que solo dan los años y los golpes de la vida.
Mientras tomábamos café en mi pequeña mesa, me escuchó contar mi historia sin juzgarme, sin dar consejos no pedidos. Solo escuchó. ¿Y su hijo no la ha llamado ni una vez?, me preguntó cuando terminé de contarle todo. Negué con la cabeza. Ni una sola vez. Es como si yo hubiera dejado de existir para él. Carmen suspiró. Los hijos a veces se ciegan cuando se enamoran, especialmente cuando se enamoran de la mujer equivocada. Pero Miguel no era así, insistí. Era un buen hijo, cariñoso, atento, hasta que llegó ella. ¿Hace cuánto se casaron? 5 años. Y desde el primer día, Vanessa ha estado cambiándolo poco a poco. Primero convenció a Miguel de que yo interfería mucho en su relación, luego de que mis ideas eran anticuadas, después de que yo era una carga para ellos. Carmen movió la cabeza con tristeza. Algunas mujeres son así, ven a la madre como competencia, no como familia. Durante esas primeras semanas, comencé a crear una nueva rutina. Por las mañanas caminaba por el mercado, comprando solo lo necesario para una persona. Por las tardes bordaba, algo que no había hecho en años porque siempre estaba ocupada cuidando la casa de Miguel. Por las noches veía televisión o leía libros que tomaba prestados de la biblioteca del barrio. Pero por más que tratara de distraerme, mi mente siempre regresaba a Miguel. A cómo había sido de niño, cuando solo me tenía a mí, después de que su padre murió en ese accidente de trabajo. Recordaba las noches que pasé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, los domingos que llevábamos flores a la tumba de su papá, las veces que me abrazaba y me decía que yo era la mujer más importante de su vida. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño que permitía que su esposa me humillara? Una tarde, mientras hacía la compra en el supermercado cerca de mi nuevo hogar, me topé con la señora Beatriz, una vecina de mi antigua casa. Su cara se iluminó al verme, pero después se ensombreció cuando le conté dónde estaba viviendo ahora. ¿Cómo que te fuiste de tu casa, Guadalupe? ¿Por qué? No quise contarle toda la verdad. Todavía tenía algo de orgullo, y admitir que mi propia nuera me había echado era demasiado humillante. Miguel y Vanessa necesitaban privacidad, fue todo lo que dije, pero Beatriz me conocía desde hacía muchos años. Me miró con esa expresión que significaba que no me creía ni una palabra. Guadalupe, conozco a tu hijo desde que era un escuincle. Algo no está bien aquí. Se acercó más a mí, bajando la voz. ¿Sabes que Vanessa ha estado diciéndole a todo el mundo en el barrio que tú te fuiste porque eres una suegra entrometida que no respetaba su matrimonio? Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? Eso mismo. Ayer se lo estaba contando a doña Rosa en la panadería, que por fin pudo convencer a Miguel de que pusiera límites contigo, que era lo mejor para su matrimonio. La rabia que había estado creciendo dentro de mí durante semanas se intensificó. No solo me había echado de mi casa, sino que ahora estaba inventando mentiras sobre mí para quedar bien con los vecinos. ¿Y Miguel qué dice? Beatriz desvió la mirada. Miguel no dice nada, solo asiente cuando ella habla. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi pequeña cama, pensando en todo lo que Beatriz me había contado. Vanessa no solo me había quitado mi casa y mi hijo, sino que ahora estaba destruyendo mi reputación en el barrio donde había vivido la mayor parte de mi vida. Pero hay algo que Vanessa no sabía sobre mí. Durante todos esos años de matrimonio con Miguel padre, durante los años difíciles después de su muerte, había aprendido a ser observadora, a guardar silencio y escuchar, a esperar el momento correcto. Y mientras estaba ahí acostada en la oscuridad de mi pequeño departamento, comencé a recordar cosas. Pequeños detalles sobre Vanessa que había notado durante estos 5 años, pero que nunca había unido. Las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba al cuarto. Las mentiras sobre dónde había estado o con quién había hablado. Las veces que había visto cargos extraños en los estados de cuenta que Miguel dejaba en la mesa de la cocina. Mi nuera había cometido un gran error al subestimarme. Había asumido que yo era solo una vieja indefensa que se quedaría callada y se desvanecería silenciosamente. Pero yo era la mujer que había criado a un hijo sola,
que había trabajado doble turno para darle educación, que había sobrevivido a la pérdida de mi esposo y años de lucha. Y esa mujer estaba a punto de despertar. La mañana siguiente, mientras tomaba café con doña Carmen, le hice una pregunta que había estado rondando mi mente toda la noche. Carmen, ¿usted conoce a alguien que trabajó en el banco donde Vanessa dice que trabajaba antes de casarse con Miguel? Carmen levantó una ceja. ¿Por qué pregunta? Solo curiosidad, mentí, pero Carmen era demasiado astuta para creerme. Guadalupe, me dijo tomando mi mano, sea lo que sea que esté pensando, tenga cuidado. Las personas como esa mujer pueden ser muy peligrosas cuando se sienten amenazadas. Asentí, pero por dentro sabía que Carmen tenía razón. Lo que estaba comenzando a planear era peligroso. Pero después de semanas de silencio y humillación, finalmente había encontrado algo que me daba esperanza: la verdad. La información llegó de donde menos lo esperaba. Durante mi segunda semana en el nuevo departamento, mientras esperaba el camión en la parada, una mujer joven se acercó a mí. Al principio no la reconocí, pero cuando sonrió, recordé quién era. Señora Guadalupe, soy Sofía, ¿se acuerda de mí? Trabajaba en la cafetería cerca de su casa. Claro que la recordaba. Sofía había sido muy amable conmigo durante años. Siempre me guardaba el pan dulce que más me gustaba y me preguntaba por Miguel. Sofía, qué gusto verte, le dije, aunque me sentí un poco avergonzada. No quería que supiera que ya no vivía en mi casa. Señora, ¿cómo ha estado? Hace tiempo que no la veo por el barrio. Ah, pues, me mudé. Fue todo lo que pude decir. Sofía me miró con preocupación. ¿Todo bien? Es que, bueno, he escuchado algunas cosas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Sofía miró alrededor, como si no quisiera que alguien más escuchara. ¿Podemos hablar en privado? Es importante. Fuimos a una pequeña fonda cerca de ahí. Sofía pidió 2 cafés y se sentó frente a mí con una expresión seria que no le había visto antes. Señora Guadalupe, no sé si debería contarle esto, pero tengo que hacerlo. Su nuera, Vanessa, ha estado yendo a la cafetería las últimas semanas. ¿Y? No va sola, Sofía bajó la voz. Va con un hombre, no es Miguel. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Estás segura? Completamente. Los he visto 3 veces. Se sientan en la mesa del rincón, donde creen que nadie los ve. Pero yo los veo, señora. Y no se comportan como amigos. Sofía sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Vanessa, sin duda, sentada muy cerca de un hombre que no conocía. El hombre tenía la mano en su pierna y ella se reía de una manera que nunca había visto cuando estaba con Miguel. ¿Quién es él?, pregunté, aunque la voz apenas me salía. No estoy segura, pero preguntó por él en el barrio. Se llama Ricardo, y por lo que supe, tiene varios negocios: restaurantes, una agencia de autos usados, cosas así. ¿Desde cuándo los has visto juntos? La primera vez fue como una semana después de que usted se fue de su casa. Al principio pensé que tal vez era su hermano o algo así, pero... Sofía me mostró otra foto. En esta, Vanessa y el hombre se estaban besando. El mundo se me vino encima. No solo mi nuera me había echado de mi casa, sino que le estaba siendo infiel a Miguel. Mi hijo, que había elegido a esa mujer sobre su propia madre, estaba siendo traicionado de la peor manera. Sofía, ¿por qué me estás contando esto? Porque usted siempre fue muy buena conmigo, señora, y porque conozco a Miguel desde que era niño. Él no se merece esto. Sofía tomó mi mano. Además, he escuchado lo que Vanessa ha estado diciendo sobre usted en el barrio, las mentiras que cuenta. Eso no está bien. Regresé a mi departamento con la mente dándome vueltas. Las fotos que Sofía me había mostrado no dejaban lugar a dudas. Vanessa estaba teniendo una aventura, y al parecer llevaba tiempo haciéndolo. Esa noche, doña Carmen tocó mi puerta con una taza de té de manzanilla. «Se ve alterada, vecina. ¿Qué pasó?». Le conté todo lo que Sofía me había mostrado. Carmen escuchó en silencio, moviendo la cabeza con tristeza. «No me sorprende», dijo finalmente. «Una mujer que es capaz de echar a la madre de su esposo de su propia casa es capaz de cualquier cosa. Pero,
¿Qué hago con esta información? ¿Le digo a Miguel? ¿Me va a creer? Carmen me miró fijamente. Guadalupe, su hijo eligió creerle a ella cuando lo acusó a usted de ser entrometida. ¿Qué le hace pensar que le va a creer ahora? Tenía razón. Miguel estaba tan cegado por Vanessa que probablemente pensaría que yo estaba inventando todo esto para venganza. Necesita más información, continuó Carmen, y necesita testigos que no sean usted. Los siguientes días los dediqué a investigar discretamente. Hablé con la señora que vendía flores en la esquina de mi antigua casa, con el señor de la tienda de abarrotes, con don Luis que reparaba carros en el taller cerca del barrio. Todos me conocían desde hacía años y confiaban en mí. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Don Luis me contó que Vanessa había llevado el carro de Miguel a reparar hace un mes, pero no fue sola. Llegó con un tipo que actuaba como si fuera el dueño del carro. Hasta pagó la reparación. La señora de las flores me dijo que había visto a Vanessa salir de la casa varias veces por las noches, cuando Miguel estaba trabajando el turno de noche en la fábrica. Siempre muy arreglada, como si fuera a una cita. Pero la información más devastadora me la dio doña Rosa de la panadería. Guadalupe, me da pena contarte esto, pero creo que debes saberlo. Vanessa vino aquí la semana pasada con ese hombre, Ricardo. Estaban hablando de dinero. ¿Qué tipo de conversación? Ella le estaba diciendo que ya casi tenía todo listo, que Miguel había puesto la casa a nombre de los dos y que pronto podrían venderla, que solo necesitaba un poco más de tiempo para convencerlo de hacer algunos cambios en el testamento. El corazón se me detuvo. ¿Testamento? Sí, mija, hablaban de que Miguel había hecho un testamento nuevo después de casarse y que Vanessa quería asegurarse de que todo quedara a su nombre si algo le pasaba a él. Esa noche no pude dormir. Todo comenzaba a tener sentido. Vanessa no solo me había echado para tener la casa para ella sola. Me había echado porque yo era un obstáculo en su plan para apoderarse de todo lo que Miguel tenía. La casa que yo había pagado durante años, los ahorros que Miguel había acumulado trabajando en la fábrica, todo estaba en peligro. Y mi hijo no tenía ni idea. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al banco donde Miguel tenía sus cuentas. La muchacha de la ventanilla me conocía porque había ido muchas veces con Miguel cuando él era más joven. Señora Guadalupe, ¿cómo está? ¿En qué la puedo ayudar? Hola, Lupita. Oye, necesito preguntarte algo sobre la cuenta de Miguel. ¿Vanessa tiene acceso a sus ahorros? Lupita me miró con incomodidad. Señora, usted sabe que no puedo dar información de las cuentas. Solo dime si ella puede sacar dinero. Es importante. Lupita miró alrededor y después se acercó más a mí. Desde que se casaron, ella tiene acceso completo a todas las cuentas. Y, dudó un momento, ha estado haciendo movimientos grandes últimamente. ¿Qué tipo de movimientos? Transferencias a otras cuentas, retiros en efectivo, cantidades importantes. Sentí que se me helaba la sangre. Vanessa no solo le estaba siendo infiel a Miguel, sino que también le estaba robando su dinero. Cuando regresé a mi departamento, Carmen me estaba esperando con otra taza de té. ¿Cómo le fue en sus investigaciones? Le conté todo lo que había descubierto. Carmen escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. Esa mujer es más peligrosa de lo que pensábamos, dijo. No solo está engañando a su hijo, sino que lo está robando, y si está hablando de testamentos. No necesitó terminar la frase. Las dos sabíamos lo que eso podía significar. Guadalupe tiene que hacer algo, pero tiene que ser inteligente. Si Vanessa se da cuenta de que usted sabe todo esto, podría hacer algo desesperado. Esa noche, mientras estaba acostada en mi pequeña cama, tomé una decisión. No iba a permitir que esa mujer destruyera a mi hijo. Había cometido un error al subestimarme, al pensar que yo era solo una vieja indefensa que se quedaría callada. Pero antes de actuar, necesitaba un plan. Y ese plan tenía que ser perfecto, porque solo tendría una oportunidad de salvar a Miguel de las garras de Vanessa. La venganza sería dulce, pero la justicia sería aún más satisfactoria. El plan comenzó a tomar forma durante una conversación con doña Carmen mientras tomábamos café en mi pequeña cocina.
Había decidido que confrontar directamente a Miguel o a Vanessa no serviría de nada. Necesitaba que la verdad saliera a la luz de manera natural, sin que pareciera que yo estaba detrás de todo. Lo que necesita, me dijo Carmen mientras revolvía su café, es que otras personas vean lo que usted ya vio, que ellos mismos lleguen a las conclusiones. ¿Pero cómo? Carmen sonrió con esa astucia que solo dan los años. Mija, cuando se tiene la verdad de su lado, solo hay que ser paciente y dejar que las mentiras se desenreden solas. Mi primer movimiento fue reconectar con las personas que Miguel había perdido desde que se casó con Vanessa. Durante esos 5 años, mi nuera se las había arreglado para alejar a Miguel de sus amigos de la infancia, de sus primos, de cualquiera que pudiera tener influencia real en su vida. Comencé con Javier, el mejor amigo de Miguel desde la primaria. Se habían distanciado porque Vanessa siempre encontraba excusas para que Miguel no saliera con él. Señora Guadalupe, Javier me abrazó cuando nos encontramos en el café donde habíamos quedado de vernos. ¿Cómo está? Hace mucho que no sé nada de usted ni de Miguel. Por eso quería hablar contigo, hijo. Me preocupa Miguel. Le conté, muy cuidadosamente, que me había mudado porque Miguel y Vanessa necesitaban privacidad, pero que desde entonces había notado cambios preocupantes en mi hijo. ¿Qué tipo de cambios? Está muy aislado, Javier. Ya no habla con la familia, con sus amigos, solo está con Vanessa todo el tiempo. Javier movió la cabeza. Sí, lo he notado. Las pocas veces que lo he visto en la calle, se ve diferente, como si estuviera preocupado por algo. ¿Te has fijado si Vanessa está actuando normal últimamente? Javier me miró con curiosidad. ¿Por qué pregunta? No sé, tal vez son ideas mías, pero la he visto muy seguido por el barrio cuando Miguel está trabajando, y no siempre anda sola. No era mentira. Sofía me había contado que había visto a Vanessa con Ricardo varias veces más, y siempre durante las horas que Miguel estaba en la fábrica. ¿En serio? Javier parecía interesado. ¿Con quién anda? No sé quién es. Un hombre alto, como de 40 años. Maneja un carro rojo. Vi cómo Javier procesaba la información. No le había dicho nada que no fuera cierto, pero había plantado la semilla de la duda. Señora Guadalupe, ¿usted cree que...? No sé qué creer, hijo, pero me preocupa Miguel. Está muy cambiado, y si está pasando algo que él no sabe. Javier asintió. Voy a estar más atento. Y voy a tratar de acercarme más a Miguel. Es mi mejor amigo, no puedo dejarlo así. Mi siguiente parada fue con la prima de Miguel, Sandra. Ella y Miguel habían sido muy cercanos hasta que Vanessa comenzó a crear problemas familiares, diciendo que Sandra era envidiosa y que hablaba mal de su matrimonio. Tía Guadalupe, Sandra me saludó con cariño cuando la llamé. ¿Cómo está? He pensado mucho en usted desde que supo que se mudó. Estoy bien, mija. Pero quería hablar contigo de Miguel. Sandra suspiró. Ay, tía, yo también estoy preocupada por él. Desde que Vanessa lo convenció de que yo tenía malas intenciones, casi no hablamos. Eso es lo que me preocupa. Miguel se está alejando de toda su familia, de sus amigos, y últimamente se ve muy estresado. ¿Usted cree que Vanessa? No quiero hacer acusaciones, Sandra, pero me he dado cuenta de cosas raras. Le conté sobre los movimientos extraños de dinero que Lupita del banco me había mencionado y sobre las salidas nocturnas de Vanessa. Tía, ¿usted cree que le está siendo infiel a Miguel? No sé, mija, pero creo que Miguel tiene derecho a saber si algo está pasando. Sandra se quedó pensativa. ¿Sabe qué? Voy a empezar a pasar más seguido por la casa, a ver si puedo hablar con Miguel cuando Vanessa no esté. Poco a poco, fui tejiendo una red de personas que comenzaron a prestar atención a lo que realmente estaba pasando. No les dije qué buscar específicamente. Solo les hice saber que estaba preocupada por Miguel y que había notado cosas extrañas. La siguiente fase de mi plan fue la más arriesgada. Necesitaba que alguien más viera a Vanessa con Ricardo, pero tenía que ser alguien en quien Miguel confiara completamente. Pensé en don Roberto, el supervisor de Miguel en la fábrica. Era un hombre mayor, muy respetado, y Miguel lo veía casi como una figura paterna. Si él le decía algo a Miguel, mi hijo lo escucharía.
Fui a la fábrica un viernes por la tarde, cuando sabía que don Roberto estaría saliendo de su turno. «Señora Guadalupe», me saludó con cariño. «¿Qué la trae por aquí?» «Don Roberto, necesito pedirle un favor». Le expliqué mi preocupación por Miguel, pero sin mencionar los detalles específicos que había descubierto. «¿Usted ha notado algo diferente en Miguel últimamente?» Don Roberto frunció el ceño. «Pues sí, la verdad. Está muy distraído en el trabajo, como si tuviera la cabeza en otra parte, y ha estado pidiendo turnos extras últimamente». «¿Turnos extras?» «Sí, especialmente los fines de semana. Dice que necesita el dinero extra, pero siempre había sido muy cuidadoso con sus gastos. Eso era información nueva para mí. ¿Por qué Miguel necesitaba dinero extra si Vanessa tenía acceso a todas sus cuentas?» «Don Roberto, ¿podría hacerme un favor? ¿Podría pasar por mi antigua casa de vez en cuando? Solo para ver si todo está bien. Es que desde que me mudé, me preocupo por Miguel». «Claro, señora. Paso por ahí camino a mi casa, no hay problema». No le dije qué buscar, pero sabía que don Roberto era observador. Si veía algo raro, se lo diría a Miguel. Una semana después de poner mi plan en marcha, comenzaron a llegar los resultados. Javier me llamó. «Señora Guadalupe, necesito contarle algo. Ayer vi a Vanessa en el centro comercial con un hombre. No era Miguel. ¿Estás seguro?» «Completamente. Estaban muy juntos, tomados de la mano, y cuando pensaron que nadie los veía, se besaron». Sandra también me llamó. «Tía, pasé por la casa de Miguel el martes por la noche. El carro de Vanessa no estaba, pero el de Miguel sí. Cuando toqué la puerta, Miguel me abrió y se veía muy preocupado. Me dijo que Vanessa había salido con unas amigas, pero yo nunca la he visto con amigas. Pero la llamada más importante fue la de don Roberto. «Señora Guadalupe, necesitamos hablar. Es sobre Miguel». Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca de la fábrica. Don Roberto se veía serio, preocupado. «He estado pasando por la casa como me pidió», comenzó, «y he visto cosas que no me gustan». «¿Qué tipo de cosas?» «El miércoles pasado, Miguel estaba trabajando el turno de noche. Pero cuando pasé por la casa como a las 9, vi que había otro carro en la entrada, un carro rojo, y las luces del cuarto principal estaban encendidas. Sentí que el corazón se me aceleraba». «¿Viste quién era?» «No claramente, pero vi la sombra de un hombre en la ventana. Un hombre que definitivamente no era Miguel». Don Roberto se inclinó hacia mí. «Señora Guadalupe, creo que Miguel está siendo engañado. Y como su madre, creo que usted tiene derecho a saberlo. ¿Qué piensa hacer?» «Voy a hablar con él, pero necesito estar seguro antes de arruinar su matrimonio con acusaciones. ¿Y si consiguiéramos pruebas?» Don Roberto me miró fijamente. «¿Qué tipo de pruebas?» Fue entonces cuando decidí contarle todo. Las fotos que Sofía me había mostrado, las conversaciones que había escuchado doña Rosa, los movimientos de dinero que Lupita del banco había mencionado. Cuando terminé, don Roberto estaba pálido. «Esto es peor de lo que pensé», dijo. «Esa mujer no solo lo está engañando, sino que lo está robando». «¿Me ayuda a proteger a Miguel?» Don Roberto asintió. «Claro que sí. Ese muchacho es como un hijo para mí. No voy a permitir que esa mujer lo destruya». Esa noche, mientras estaba en mi departamento, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Mi plan estaba funcionando. Las personas que realmente querían a Miguel estaban comenzando a ver la verdad. Vanessa había cometido un error fatal al alejar a Miguel de todos nosotros. Pensó que eso la protegería, pero en realidad había creado un ejército de personas que estaban dispuestas a luchar por él. Y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Todo se precipitó un jueves por la noche. Don Roberto me llamó casi a las 10, su voz temblorosa de la emoción. «Señora Guadalupe, necesita venir ahora mismo. Miguel está en mi casa y está destruido». «¿Qué pasó?» «Los cachó, señora. Los cachó juntos en su propia casa». El corazón se me disparó. Tomé un taxi hasta la casa de don Roberto, rezando en silencio durante todo el trayecto. Cuando llegué, encontré a Miguel sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «Miguel», susurré, acercándome despacio.
Cuando levantó la cara para mirarme, vi que tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Por un momento, volvió a ser el niño pequeño que correría a mis brazos cuando tenía miedo. «Mamá», dijo con voz quebrada. Tenías razón sobre todo». Me senté a su lado y lo abracé como no lo había hecho en años. Esta vez no se resistió. Se dejó abrazar como cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Cuéntame qué pasó, mijo». Miguel respiró profundo, tratando de controlar las lágrimas. «Salí temprano del trabajo porque me sentía mal. Dolor de cabeza, mareos. Don Roberto me dijo que me fuera a casa». Don Roberto, que había estado parado en la puerta de la cocina, asintió. Le dije que se veía enfermo, que fuera a descansar. Cuando llegué a la casa, continuó Miguel, vi el carro rojo estacionado en la entrada. Al principio pensé que era visita de Vanessa, pero algo no me daba buena espina. Se detuvo, como si las palabras le dolieran físicamente. Entré por la puerta de atrás tratando de no hacer ruido. No sé por qué, pero tenía un mal presentimiento. Y entonces los escuché. ¿Qué escuchaste? Voces en mi cuarto, la voz de Vanessa y la de un hombre que no conocía. Estaban hablando de mí. Miguel se limpió los ojos con el dorso de la mano, como lo hacía de niño. El hombre le decía que ya era hora de que se deshiciera de mí, que ya habían sacado suficiente dinero de mis cuentas y que pronto podrían vender la casa. Vanessa se reía, mamá. Se reía y decía que yo era tan estúpido que nunca me había dado cuenta de nada. Sentí que la rabia me quemaba por dentro, pero traté de mantener la calma por Miguel. ¿Qué más dijeron? Vanessa le contó al tipo. Le contó cómo me había convencido de echarte de la casa. Dijo que eras el único obstáculo real que tenía, porque tú me conocías muy bien y podrías haber descubierto sus planes. Las lágrimas volvieron a correr por su cara. Mamá, dijo que fue muy fácil manipularme porque yo era un mamitis que haría cualquier cosa por complacer a una mujer. Se burlaba de mí, de cómo había destruido mi relación contigo. No pude contenerme más. Ese maldita. «Hay más», me interrumpió Miguel. Escuché cuando el hombre le preguntó cuándo iban a ejecutar el plan final. Vanessa le dijo que solo necesitaba que yo firmara unos papeles más, que cambiara mi póliza de seguro de vida, y entonces podrían deshacerse de mí permanentemente. El silencio que siguió fue aterrador. Don Roberto, Miguel y yo nos miramos, entendiendo perfectamente lo que eso significaba. «¿Deshacerse de ti?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miguel asintió. «Mamá, creo que Vanessa está planeando matarme». Don Roberto se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel. «Hijo, ¿estás seguro de lo que escuchaste?» «Completamente». Vanessa le dijo al tipo, Ricardo creo que se llama, que ya había investigado cómo hacer que pareciera un accidente. Algo sobre los químicos de la fábrica, sobre cómo podría verse como si yo hubiera tenido un accidente en el trabajo. Me quedé helada. No solo habían estado robando a Miguel y planeando quedarse con sus bienes, sino que estaban planeando asesinarlo. ¿Qué hiciste después de escuchar eso? Me quedé paralizado por unos minutos. No podía creer lo que estaba oyendo, y entonces escuché que se estaban moviendo, que iban a bajar. Salí corriendo de la casa y vine directo aquí. Don Roberto se sentó frente a nosotros. «Miguel, tenemos que llamar a la policía». «¿Y qué les voy a decir? ¿Que mi esposa me quiere matar? Van a pensar que estoy loco». «No», dije firmemente. «No van a pensar que estás loco porque tenemos pruebas». Miguel me miró confundido. «¿Qué pruebas?» Fue entonces cuando le conté todo. Las fotos que Sofía había tomado, las conversaciones que doña Rosa había escuchado, los movimientos bancarios que Lupita había confirmado, todos los testimonios de las personas que habían visto a Vanessa con Ricardo. Durante estas semanas, después de que me echaste de la casa, estuve investigando. No era solo intuición de madre, Miguel. Esa mujer es una estafadora profesional. Don Roberto asintió. Y yo he sido testigo de varias cosas también. Los carros extraños en tu casa cuando tú estabas trabajando, las mentiras que Vanessa les contaba a los vecinos. Miguel me miró con una mezcla de admiración y arrepentimiento.
Mamá, yo fui un idiota. Te traté terrible. Te eché de tu propia casa, y tú aún así me estabas protegiendo. Eres mi hijo, le dije simplemente. Siempre voy a protegerte, aunque tú no quieras que lo haga. En ese momento, el teléfono de Miguel comenzó a sonar. Era Vanessa. No contestes, le dije, pero Miguel ya había visto el nombre en la pantalla. Tengo que contestar, mamá. Si no lo hago, va a sospechar que algo pasa. Miguel contestó, tratando de que su voz sonara normal. Bueno, podíamos escuchar la voz de Vanessa del otro lado, fingiendo preocupación. Mi amor, ¿dónde estás? Llegué a la casa y no estás aquí. Me sentí mal en el trabajo. Vine a casa de don Roberto para que me diera algo para el dolor de cabeza. ¿Quieres que vaya por ti? Miguel me miró. Yo negué con la cabeza. No, ya me siento mejor. Regreso en un rato. Te amo, Miguel. Sí, yo también. Cuando colgó, Miguel se veía enfermo otra vez. No puedo regresar ahí, mamá. No puedo fingir que no sé nada. No vas a regresar, le dije firmemente. Te vas a quedar aquí esta noche y mañana vamos a la policía. Don Roberto asintió. Aquí estás seguro, hijo. Y mañana temprano vamos todos juntos a poner la denuncia. Esa noche ninguno de nosotros durmió mucho. Miguel se quedó en el cuarto de huéspedes de don Roberto, pero cada rato lo escuchaba caminar por la casa. Yo me quedé en la sala, velando, como había hecho tantas veces cuando era pequeño y estaba enfermo. Alrededor de las 3 de la mañana, Miguel se sentó conmigo en la sala. Mamá, ¿me puedes perdonar? No hay nada que perdonar, mijo. Si hay, te eché de tu casa. Permití que esa mujer te humillara. Elegí creerle a ella en lugar de confiar en mi propia madre. Tomé sus manos entre las mías. Miguel, Vanessa es una manipuladora profesional. Te hizo creer que yo era el problema, cuando en realidad ella estaba destruyendo tu vida poco a poco. Debí haberme dado cuenta. Cuando se ama a alguien, es fácil ser ciego a sus defectos. Pero ahora ya sabes la verdad. Miguel me abrazó fuerte. Te prometo que nunca más voy a permitir que nadie me separe de ti. Eres lo más importante que tengo en mi vida, y fui un tonto al olvidarlo. Al día siguiente, muy temprano, los tres fuimos a la estación de policía. Llevamos todas las pruebas que habíamos recopilado. Las fotos de Sofía, los testimonios escritos de los vecinos, los registros bancarios que Lupita nos había ayudado a conseguir de manera legal. El detective que nos atendió, un hombre mayor llamado Ramírez, escuchó toda la historia con atención. Lo que me están describiendo, dijo cuando terminamos, suena como un caso de fraude matrimonial con intención de homicidio. Es algo que hemos visto antes. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Miguel. Primero, vamos a necesitar que usted se haga pasar por inocente un poco más de tiempo. Queremos grabar una conversación donde Vanessa admita sus planes. ¿Es peligroso? Vamos a tenerlo vigilado en todo momento, pero necesitamos pruebas más directas de sus intenciones. Miguel aceptó colaborar. Esa tarde regresó a su casa, con un micrófono oculto y rodeado de policías encubiertos. Lo que pasó después superó nuestras peores expectativas. Vanessa no solo admitió todos sus planes, sino que reveló que había hecho lo mismo con otros 2 hombres en el pasado. Miguel no era su primera víctima. Cuando la policía entró a arrestarla, junto con Ricardo, Vanessa me vio parada en la entrada de mi antigua casa y su cara se transformó por completo. ¡Tú!, me gritó mientras le ponían las esposas. ¡Esto es tu culpa, vieja entrometida! No, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esto es culpa tuya por subestimar el amor de una madre. Esa noche, Miguel y yo cenamos juntos en mi pequeño departamento. Era la primera vez en años que estábamos solos, sin mentiras, sin manipulaciones de por medio. Mamá, me dijo mientras lavábamos los platos, quiero que regreses a casa. ¿Cuál casa? Nuestra casa, la casa donde me criaste, donde crecí. Nunca debiste salir de ahí. Sonreí, pero negué con la cabeza. Miguel, esa etapa de mi vida ya pasó. Ahora tengo mi propio espacio, mi propia vida. Pero nada, vamos a reconstruir nuestra relación, pero como 2 adultos independientes que se aman y se respetan.
Ya no soy la madre que tiene que sacrificar todo por su hijo. Y tú ya no eres el niño que necesita que le resuelvan la vida. Miguel sonrió, por primera vez en meses. ¿Sabes qué, mamá? Creo que tienes razón. 6 meses después del arresto de Vanessa, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. No solo había recuperado a mi hijo, sino que había descubierto partes de mí misma que creía perdidas para siempre. La mañana del juicio, Miguel pasó por mí temprano. Íbamos a testificar contra Vanessa y Ricardo, quienes enfrentaban cargos por fraude, conspiración e intento de homicidio. Durante estos meses, la investigación había revelado que Vanessa tenía un historial criminal en otros estados, con al menos 3 víctimas anteriores. ¿Estás nerviosa, mamá?, me preguntó Miguel mientras manejaba hacia el juzgado. No, le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Ya no tengo miedo de ella. El juicio duró 3 días. Cuando llegó mi turno de testificar, miré directamente a Vanessa. Ya no era la mujer arrogante que me había echado de mi propia casa. Se veía pequeña, asustada, derrotada. Señora Morales, me dijo el fiscal, ¿puede decirnos qué sintió cuando la acusada la echó de su hogar? Al principio me sentí devastada, respondí, pero después me di cuenta de que me había hecho un favor. ¿Cómo es eso? Me obligó a redescubrir quién era yo más allá de ser solo la madre de Miguel. Me obligó a ser independiente, a valorarme a mí misma. Cuando el juez declaró a Vanessa culpable y la sentenció a 15 años de prisión, no sentí venganza ni satisfacción, solo sentí paz. Después del juicio, Miguel y yo fuimos a comer a nuestro restaurante favorito de cuando él era niño. Mamá, hay algo que quiero decirte, me dijo mientras esperábamos la comida. Dime, he estado pensando mucho en estos meses, en lo que pasó, en las decisiones que tomé, en el tipo de hombre en que me convertí cuando estaba con Vanessa. Miguel jugó con su servilleta, como hacía cuando era niño, y tenía algo importante que decir. Me di cuenta de que durante años te vi como la mujer que tenía que cuidarme, que tenía que sacrificar su vida por la mía. Pero nunca te vi como la mujer fuerte e independiente que realmente eres. Miguel, déjame terminar, por favor. Cuando Vanessa me echó de la casa después de descubrir todo, cuando tuve que empezar de cero, entendí lo que tú habías pasado toda tu vida. El trabajo, la responsabilidad, las decisiones difíciles que tomaste para darme una buena vida. Se limpió los ojos disimuladamente, y cuando vi cómo manejaste toda esta situación, cómo investigaste, cómo armaste el plan para protegerme sin buscar venganza personal, me di cuenta de que mi madre no es solo una mujer que me ama. Es una mujer admirable. Gracias, mijo. Eso significa mucho para mí. Hay algo más. He decidido vender la casa. Lo miré sorprendida. ¿Por qué? Porque esa casa está llena de recuerdos amargos, de mentiras, de manipulación, de dolor. Quiero empezar de nuevo, en un lugar nuevo. ¿Y qué vas a hacer? Miguel sonrió. Compré un departamento pequeño cerca del tuyo. Quiero estar cerca de ti, pero respetando tu espacio. Y con el dinero que me quede de la venta, quiero hacer algo. ¿Qué? Quiero poner un negocio, un taller mecánico. Siempre me gustó arreglar carros, pero nunca me atreví porque Vanessa decía que no era un trabajo respetable. Sentí que el orgullo me llenaba el pecho. Me parece perfecto. ¿Te gustaría ser mi socia? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Yo? Sí, podrías manejar la parte administrativa. Siempre fuiste buena con los números y organizando cosas, y así podríamos trabajar juntos, pero como socios, no como madre e hijo dependiente. Por primera vez en meses, sentí lágrimas en mis ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Me encantaría. El taller Morales e Hijo abrió 6 meses después. Era pequeño, pero próspero. Miguel resultó ser un excelente mecánico, y yo descubrí que tenía un talento natural para el manejo de clientes y las finanzas del negocio. Trabajar juntos nos permitió reconstruir nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Ya no éramos la madre sacrificada y el hijo dependiente. Éramos 2 adultos que se respetaban, se querían y habían decidido construir algo juntos. Doña Carmen se convirtió en nuestra cliente más frecuente, no porque su carro se descompusiera mucho, sino porque le gustaba venir a platicar y ver cómo nos iba.
Guadalupe, me dijo un día mientras Miguel revisaba su carro, ¿se arrepiente de algo de lo que pasó? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Sabes qué, Carmen? No me arrepiento de nada. Ni siquiera del dolor que pasó, ni siquiera de eso. Si Vanessa no me hubiera echado de la casa, nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría aprendido a valerme por mí misma, a ser independiente a los 65 años. Carmen sonrió. Y su hijo nunca habría aprendido a valorarla realmente. Exacto. A veces las peores cosas que nos pasan resultan ser las mejores lecciones. Una tarde, mientras cerraba el taller, Miguel se acercó a mí con una expresión seria. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez sientes resentimiento hacia mí? ¿Por haberte echado, por haberte tratado mal, por haber elegido a Vanessa sobre ti?» Dejé lo que estaba haciendo y lo miré directamente. «Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre el amor de una madre y el amor de una mujer como Vanessa? No. El amor de una madre no lleva cuenta de las heridas, no busca venganza, no se acaba cuando cometes errores. Tomé sus manos. Vanessa te amaba mientras le convenías. Yo te amo porque eres mi hijo, punto. Y eso nunca va a cambiar. Miguel me abrazó fuerte. Te prometo que nunca más voy a darte por sentada. Y yo te prometo que nunca más voy a sacrificar mi propia felicidad por la tuya. Ambos merecemos ser felices. Un año después del juicio, recibí una carta en la cárcel. Era de Vanessa. Al principio pensé en tirarla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más. «Guadalupe», decía la carta, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que admiro lo que hiciste. Yo pensé que eras solo una vieja tonta, pero resultaste ser más inteligente que yo. Ojalá hubiera tenido una madre como tú». No le respondí. Vanessa había tenido su oportunidad de ser diferente, de elegir el amor sobre la codicia, pero había decidido su camino. Yo no podía cambiar su pasado, pero sí podía seguir construyendo mi futuro. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeño departamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. A los 66 años, tenía una nueva carrera, una nueva relación con mi hijo, y por primera vez en décadas, una vida que era completamente mía. Mi teléfono sonó. Era Miguel. «Mamá, ¿qué planes tienes para el domingo?» «Ninguno». «¿Por qué?» «Pensé que podríamos ir a visitar la tumba de papá. Hace mucho que no vamos juntos». Sonreí. «Me parece perfecto». «Ay, mamá, gracias». «¿Por qué?» «Por nunca rendirte conmigo, por protegerme cuando no me lo merecía, por enseñarme que el amor verdadero no se rinde». Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando las fotografías que ahora decoraban mis paredes. Fotos del taller, de Miguel y yo trabajando juntos, de la pequeña vida que habíamos construido después de la tormenta. Vanessa había creído que al echarme de mi casa me estaba destruyendo. Lo que realmente hizo fue liberarme. Me liberó de ser solo la madre de Miguel, de sacrificar mi identidad por otros, de vivir en función de las necesidades de los demás. A los 66 años, había descubierto quién era Guadalupe Morales realmente. Una mujer fuerte, inteligente, capaz de proteger a su familia sin perderse a sí misma en el proceso. Y esa mujer ya no tenía miedo de nada. La humillación que pensé que me destruiría se había convertido en la puerta hacia la mejor versión de mí misma. Vanessa me había subestimado, pero al final, su mayor error fue darme la oportunidad de demostrar de qué estaba hecha. Mientras apagaba las luces de mi departamento y me preparaba para dormir, sonreí. Mañana sería otro día en mi nueva vida, la vida que había construido con mis propias manos después de que todo parecía perdido. Y no cambiaría ni un solo momento de este camino, porque me había llevado exactamente a donde necesitaba estar, libre, fuerte y completamente dueña de mi propio destino. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Comenta aquí abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.